Bien, vamos ahora a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Jeremías. Bueno, sí, el libro del profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, que también fue escrito por él, pero en fin, en el libro de Lamentaciones, entonces, desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Dice así la palabra del Señor: Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente, contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no pudo salir. Me ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, y me dejó desolado. Entensó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, y me olvidé del bien, y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón. Por lo tanto, esperaré. Amén. Y el Señor bendiga su santa palabra. Hemos leído pues esta porción del capítulo 3 de Lamentaciones, 21 versículos, y este capítulo pues vemos es bien largo, es el triple que normalmente son 22 versículos aproximadamente, sí, 22 versículos, y esta vez pues son 66 versículos, entonces el triple. Y bien, esto, ¿cómo es así? Pues este es un capítulo que sigue siendo acróstico, nos acordamos, acróstico, pues que sigue el alfabeto hebreo y comienza cada línea o cada verso en hebreo con una palabra del alfabeto hebreo en su orden. Y bien, pues lo único que pasa es que en vez de comenzar por la misma letra un versículo, aquí son 3. Eso sí, los versículos son tal vez más reducidos, las frases en el original en hebreo son más cortas, pero es lo que hace que la cifra total pues sea el triple, ¿no? 3 versículos, entonces cada letra son 3 versos, 3 líneas que comienzan pues con la respectiva letra, Aleph, etcétera, etcétera. Y bien, pues como no puede ser de otra manera, se está describiendo el sufrimiento del pueblo. Se describe el sufrimiento del pueblo, es Jeremías, el profeta, quien habla, y quien habla además en primera persona. Y estos versículos que hemos leído además, vemos, está hablando él en primera persona. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su mano. Es yo, vemos, primera persona. Y en el versículo 22 vemos, se pasa a primera persona del plural, es decir, nosotros, el pueblo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias,
Y continúa así, por lo tanto, hasta llegar otra vez al versículo 48, cuando de nuevo se pasa a la primera persona, yo. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, mis ojos destilan, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que este capítulo tiene estas tres partes: yo, nosotros, yo. Yo hasta el versículo 21, nosotros hasta el 48 o 47, y otra vez yo del 48 hasta el 66. Y entonces, en la parte en la que está hablando el profeta en primera persona, yo, viene a ser lo mismo que cuando está hablando en plural, nosotros. Lo que pasa es que cuando dice yo, el profeta se está identificando con el dolor del pueblo. Y entonces el punto de vista de este capítulo y de los versículos que hemos leído en particular sigue siendo, por lo tanto, acerca del sufrimiento, pero aquí vemos es el sufrimiento que ha sido impuesto por Dios. El sufrimiento viene de la mano de Dios. Sufrimiento que viene de la mano de Dios, y del Dios viene el gozo y la alegría y la bendición, pero de Dios también viene el sufrimiento y la lamentación, llegado pues el caso. Y bueno, pues decimos que cada 3 versículos se va cambiando entonces de letra del alfabeto. Los primeros 3, la primera letra, ¿no? La primera letra sería la equivalente a la letra A en español, y comienza pues con este pronombre yo, que está presente en el original. Yo, es enfático. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su mano. Me guió a mí y me llevó a mí, yo a mí. Y después, ciertamente, contra mí, pues se volvió su mano. Ciertamente, contra mí se volvió su mano. Entonces vemos que está destacando sobre todo esta idea. Él es testigo, él está presentando testimonio de esto. Él da testimonio de el dolor que Dios le ha producido. Es el testimonio o testigo de esto, ¿verdad? Y se habla de ser testigo, y está bien, ¿no?, de la obra de Dios en nosotros, de cómo el Señor, pues hemos conocido al Señor, o cómo pues el Señor nos ha salvado, o cómo pues nuestra vida ha cambiado por el Señor. Y por supuesto no hay ningún problema, es algo que debemos hacer, pero vemos que también bíblicamente, pensando bíblicamente, también hay que dar testimonio de todo. Y si hemos sido visitados o estamos siendo visitados por la vara de la disciplina de Dios, también pues hemos de dar testimonio de ello. Dar testimonio de ellos. Fijémonos en el versículo 2, además. Dice, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Por el contraste, ¿no?, también podemos pensar en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová me hará llevar por corrientes de aguas abundantes, deleitosas. Dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bien, pues es aquí que Él, sí, el pastor, lo está guiando, sí, pero por tinieblas. Lo guía por tinieblas y no en luz, y Él da testimonio de ello. En el versículo 4 hasta el 6, la siguiente letra, vemos también la severidad de esta aflicción o de esta disciplina.
que es comparada en el versículo 4 con la vejez. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Versículo 5, edificó baluartes contra mí. Pero esos baluartes no eran físicos, eran torres de amargura y de trabajo, de penalidad. Trabajo, la idea de penalidad, de penuria, de miseria. Versículo 6 dice, me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. La oscuridad de la fosa y de la tumba. Me dejó en oscuridad, así por lo tanto, estaba marchito, estaba pues seco, estaba pues así el pueblo, y así se sentía el pueblo que había conocido y que había recibido la disciplina del Señor, así pues también se sentía el profeta de igual manera. Versículos 7 al 9 también sigue pues hablando de estar cercado por el Señor. Me cercó por todos lados, versículo 7, y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Versículo 9 también está hablando de cercar. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Entonces se siente, vemos, cercado, acosado por Dios, encerrado por Dios. Y estando encerrado, siente el abandono de Dios, versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Acosado, encerrado, abandonado por el Señor. La siguiente palabra, pues nos encontramos con dos imágenes tremendas del Señor. En los versículos 10 al 12, pues la primera es se compara al Señor con un oso que acecha, con un león en escondrijos. Y en el versículo 12, con un arquero que me dispara flechas. Vemos las ilustraciones que se están aplicando al Señor. Un oso, un león, un arquero que ataca al pueblo, que ataca al profeta. Y vemos que torció sus caminos, versículo 11, para extraviarlo, lo despedazó y lo dejó asolado. En el versículo 13 al 15, en el versículo 13 mismo, sigue hablando de la imagen del arquero. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Y los versículos 14 y 15 vemos, está hablando primeramente de las burlas de los de fuera, y en el versículo 15 de las amarguras de adentro. En el interior eran las burlas, fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. El 15, interior, en el corazón, me llenó de amarguras, me embrió de ajenjos. Así, por lo tanto, era una destrucción completa y una aflicción completa, desde fuera a adentro. Versículos 16 al 18 también, siguiente palabra en hebreo, y tenemos una imagen, podríamos decir, brutal también, que Dios quiebra los dientes en la boca de la persona, quebró mis dientes con cascajo, me cubrió de ceniza, y su alma se alejó de la paz, se olvidó del bien, se olvidó de lo que era el bienestar, se olvidó de lo que era estar en paz, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Por lo tanto, el sentirse ya pues completamente desesperanzado, derrotado, desesperado. Perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Ya no tenía pues más fuerzas para continuar, e incluso pues dice, esperando en Jehová, en el nombre de Dios. Entonces vemos todo el panorama
de la disciplina, todo el panorama del sufrimiento, saber que además te lo ha infligido el Señor y llega pues a la desesperanza, pero no se queda ahí, porque no se queda en la desesperanza y no se queda en el sufrimiento, porque vemos los versículos del 19 al 21. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Se vuelve a Dios pues en oración. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y versículo 20, es Él quien se acuerda de Dios, lo tendré aún en memoria. Se acordará Él aún de Dios, porque mi alma está abatida dentro de mí. Y continuará meditando, esto recapacitaré en mi corazón, y por lo tanto no estará desesperanzado, dice, por lo tanto esperaré. Y continúa pues leyendo, consideraremos pues la misericordia de Dios, que son nuevas cada mañana. Pero vemos, pide a Dios que se acuerde, Él se acuerda de Dios, recapacita y espera. No está, por lo tanto, en la desesperanza, no está desesperado, no va, por lo tanto, no es el fin de su vida, no es el fin de su fe, no es el fin con el Señor. Recapacitaré, pondré todas estas cosas dentro de mi corazón, las voy a poner dentro de mi corazón y me voy a acordar y por lo tanto dice, esperaré. Y esto por lo tanto aporta una muy buena perspectiva al tema del sufrimiento, el tema del sufrimiento que está presente siempre en el mundo y tarde o temprano en la vida de las personas, más tarde o más temprano, de una manera o de otra. Entonces vemos lo que cambia cuando se está sufriendo, y se sabe que se está sufriendo de la parte de Dios y que nos sometemos a este sufrimiento, nos sometemos a la vara, al castigo, al látigo de Dios. He sido el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Entonces, ver esto desde la perspectiva del creyente es ser consciente, por lo tanto, de que esto no viene porque sí, que esto está cumpliendo un propósito en los planes de Dios. Tal vez sea un propósito correctivo, un propósito de purificación, un propósito de purgación, ¿no? El purgatorio, ¿no? Hablan del purgatorio, ese estado después de la muerte. Evidentemente no creemos en ese estado de después de la muerte que sea un purgatorio, pero nuestra vida puede llegar a serlo en algún momento. El Señor pues nos está purgando, no en el sentido de que está expiando nosotros nuestros pecados, porque evidentemente la expiación de los pecados es en el Señor Jesucristo, pero sí que nos está limando, sí que nos está limpiando, sí que nos está cambiando, ¿verdad? Por medio del sufrimiento. El Señor tiene un propósito en todas las cosas, y cuando envía una corrección y un sufrimiento a la vida de las personas, de los creyentes, también ese sufrimiento cumple su objetivo. Y esto pues cambia totalmente la perspectiva, porque aquel que sufre sin la perspectiva de Dios, él sí que tiene razones para la desesperanza. Sí que tiene razones para la desesperanza, para estar desesperado, para no tener ningún tipo de esperanza ni consuelo, ni en esta vida, ni aún más en el allá.
Y ahora que se está poniendo de moda y de hablar de la eutanasia, pues si uno no tiene al Señor en su vida, pues viene el sufrimiento y está pues desesperado y bueno, pues no estamos en absoluto de acuerdo con ella, pero se entiende también que la gente que no tenga el Señor pues quiera acabar, porque a lo mejor no es el sufrimiento físico, a lo mejor es que no encuentra ninguna razón más para seguir viviendo. Entonces, bueno, el sufrimiento con el Señor cambia completamente, porque el sufrimiento con el Señor tiene un propósito, tiene un fin que es positivo y por lo tanto es algo al cual nos tenemos que someter y no que intentar librarnos a la desesperada, ¿verdad? Tiene ese propósito en nosotros y lo tenemos que, por lo tanto, pensar, recapacitar, ponerlo en el corazón, no olvidarnos del Señor y, por lo tanto, esperar en Él mientras continuamos orando en el Señor y diciéndole: acuérdate de mi aflicción, acuérdate de mi abatimiento, acuérdate de mi sufrimiento y ven a librarme. Esta es también, ligándolo un poco lo que veíamos esta mañana, es lo contrario de que vengan los sufrimientos, lo veíamos esta mañana por causa del Evangelio, pero en general, que vengan los sufrimientos a nuestra vida y nos escandalicemos, seamos escandalizados, y que este sufrimiento sea para nosotros una piedra de tropiezo para nuestra fe, y que digamos, bueno, pues si esto es la recompensa de servir al Señor, pues está de más, como dice el Salmo 73, ¿no?, de que mis manos haya limpiado de inocencia y de que me haya esforzado a servir al Señor. Bien, pues vemos que el ser escandalizado por los sufrimientos no está bien. El ser escandalizados por el sufrimiento no es realmente agradar al Señor, como dice en definitiva Hebreos capítulo 10. Dice el capítulo 10, versículo 35, cuando dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran remuneración, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe, pero si se retirare, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos los que se retiran para la perdición, sino de los fieles para la preservación del alma. Aquí el que se apartare en el sufrimiento, vemos que no alcanza el objetivo, el fin, el premio de su premio llamamiento, y no agrada al Señor. Los fieles mantienen, preservan pues su alma en la confianza y en la perseverancia al Señor. Hemos también de pensar en los sufrimientos del varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien pues también cumplió estas palabras en primera persona, fue el Señor Jesucristo, el que se impuso la tarea de ser el Salvador del pueblo, y eso al precio de sufrimientos y de muerte. Él se hizo pues obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y así Él vino a ser autor de una eterna salvación a todos los que lo obedecen, todos los que creen en Él y lo obedecen. Así, por lo tanto, nuestros sufrimientos también nos han de llevar a pensar en el varón de dolores, en el varón de los sufrimientos por excelencia, y de esta manera, por lo tanto, crucificar, poner a muerte
en nosotros la carne, los afectos desordenados que puede haber, las codicias o riquezas terrenales del mundo que pueden venir y ahogar la palabra, y de esa manera también andar en vida nueva, en novedad de vida, por el poder de la resurrección del Señor Jesucristo, obrando poderosamente en nosotros, por la fe en Él y en unión con Él. Pues que así sea, hermanos, con todos nosotros, y el Señor bendiga su santa palabra. Amén.
Está bien, claro.